Bienvenidos al espejo de Espejel. No, güey, no. Que estas otras marcas. Despachada con Juan Ceballos Asco. Fue una gran idea esa sección, ¿no? Sí, claro. Muy creativo el juego de palabras. Sobre todo el nombre. ¿Dónde te encontraste ese video, esa columna antigua? Es que era muy popular. No es cierto, no era nada popular. Sí, era súper viral, Muy güey. popular. ¿Sí? Tenía 3 views la que vi. Su La del papá, su mamá y la del productor. y su güey. papá otra vez por orgulloso. Pero estuvo bueno. Oigan, queríamos iniciar una conversación en este ambiente botanesco, botanero. Ahora sí, digamos el nombre del podcast. La botana. Ahorita no hay botana por falta de presupuesto, pero va a haber botana en su momento. Es temprano. Y porque son las 9 de la mañana. Pero habíamos estado hablando acerca de a dónde vamos, ¿no? A dónde vamos como sociedad, a dónde vamos como mundo, pero también a dónde vamos como región. A partir de todo lo que hemos estado escuchando y viendo en redes sociales y noticias sobre esta división, esta polarización, pero también esta cosa de capitalizar hasta lo más humano, ¿no? Sí. Y hablábamos de, bueno, lo que tendríamos que empezar a hablar más que qué está pasando, porque simplemente ahorita que venía para acá, estaban hablando de un caso en Argentina que un narco agarró unos chavitos y los torturó y lo transmitió en redes sociales. En otro noticiero estaban hablando pues de suicidios, estaban hablando del caso de la niña que falleció por la cirugía plástica. Entonces, digo, la pregunta que está pasando pues nos daría para columnas desde amarillentas, politiquería, el caso de Dan Augusto, que ya no sé qué más le pueden sacar, chinga, pero... Sí, Televisa trae un tema ahí con Dan Augusto interesante, ¿no? Sí. Porque además sí están haciendo bien los productos, o sea, sí lo ves y dices, te creo. Creo que sí tienes las pruebas de lo que lo estás acusando. ¿Qué dices? Este no es montaje. No es montaje. Sí. Pero digo, a Dan Augusto tampoco lo deja muy fácil. Todo parece apuntar a él, pues él era el... Pero fíjate, ahorita, gobernador. Perdón que te interrumpa, pero si nos vamos a desglosar el caso, es que precisamente es eso, ¿no? ¿Qué está pasando? Nos remite a tantas cosas que te pierdes en un pantano de situaciones que te da para meterte a mil y un cosas, ¿no? Pero creo que pocas veces yo no he visto ningún análisis que se pregunten por qué está pasando todo este pedo, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, una de las cosas que, AMLO como que quiso dar a entender que fue un proyecto inmaculado el suyo, de sus 6 años, y dijo una frase en algún momento, creo que en el 2019, que dice que el presidente sabe todo lo que está pasando en el país. Yo creo que no, o sea, yo creo que ni la presidenta ni el presidente en su momento sabían que sí había corrupción en su país. Digo, también las declaraciones que dice un líder, pues no necesariamente tienen que ser ciertas al 100%, pero a lo que voy es, parece prácticamente imposible regular y medir todo lo que pasa en un país y en el mundo a todo el tiempo, a todas horas, ¿no? Es imposible, o sea, si requieres de, por ejemplo, en una república federal como México, de un chingo de atención a nivel municipal, estatal. Sí, exacto. No te enteras de todo. Pero lo que creo que es un error es asumir, en este caso desde el Ejecutivo Federal, desde el Presidente de la República, que puedes estar presente en todos lados, que puedes ser omnipresente, ¿no? Sí. Un poquito me recuerda a lo que hizo Octavio Paz en la crítica de la pirámide, sobre cómo esta visión de Tlatoani sigue imperando, ¿no? Claro, él habla del PRI en los 60s, pero pues hablábamos hace poco del centralismo, ¿no? Cómo somos un país tan pinche centralista y entonces a veces creemos eso. No, y cómo al final prácticamente todas las decisiones que se toman y dan rumbo al país pues se dan en el centro hasta la fecha. Pero Sí, incluso, claro. incluso esa frase de AMLO, lo sabe todo, creo que lo pudiera saber todo, pero no lo entiende, ¿no? Creo que ahorita los mismos líderes no entienden realmente lo que está pasando, ¿no? Todos esos hechos los escuché ahorita que venía para acá y luego escuchas prisión para Sarkozy. 5 años. Claro, 5 años, Sí, pero güey. escuchas tantas cosas que o sea... Que la gente se salió cuando... Que luego ese tema me parece interesante, no es suena como... cursi, no entiendes lo que está pasando, ¿no? Pero otra vez, creo que la pregunta... No he visto yo ningún análisis que realmente se indague, oye, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué de repente todo lo que parecía tan sólido
se desmorona, ¿no? ¿Qué se desmadró? O sea, Oye, ¿y por qué le están metiendo 5 años de cárcel, perdón, a Sarkozy? Hay que poner El motivo, pues, El motivo es como... Es más ideológico, ¿no? Si el motivo ese lo aplicáramos acá, se irían como 100 al bote, Sí, ¿no? sí. Recibir dinero Claro. para su campaña por parte del De Gaddafi. régimen de Gaddafi, ¿no? Sí, Pues sí, está yo creo que loquísimo. todas las campañas, pues es que para quienes meten dinero en las campañas es un negocio, entonces realmente todos le apuestan a todo. O sea, Morena, PRI, PAN, todos traen dinero de quien venga porque le están apostando a inversión. Y es un fenómeno Está de la global, ¿eh? ching- Y eso hace, yo no estoy tan de acuerdo con la reforma electoral, pero un poquito de acuerdo sí, porque tiene razón de que tiene que haber otras formas de hacer campañas, otras formas de hacer elegibles a ciudadanos que no tengan que, porque eso no es democracia, sino estamos eligiendo a la gente que tiene influencias, a la gente que supo ponerse en el momento adecuado para ser elegido por un partido a conveniencia de un empresario, de varios empresarios, o de poder, o no, qué sé yo, o sea. Entonces tendríamos que reformular las elecciones de acuerdísimo. El sistema ya está agotado y no Está. jala, ¿no? Lo financias, das dinero público, ya vemos que no jala, ¿no? ¿Qué No. caso tiene financiar algo que no está Pero funcionando? es cierto ¿no? que si le quitas el dinero a los partidos, pues alguien más le va a meter dinero, ¿no? Alguien más le va a meter Entonces, dinero, le van a meter dinero a las empresas. Por Pero eso. ¿qué prefieren? O sea, si es una línea muy delgada, pero Sí. ¿qué prefieren? ¿Que el dinero gastado sea el público o el dinero gastado sea el privado? A reserva de que si gastas el privado, pues te comprometes con los patrocinadores. Digo, Es que es eso, güey, así, está bien cabrón. así de bote pronto, digo, una solución, no lo financies, que sea dinero privado y eso que dejaste de financiar, mételo a organismos que puedan monitorear de mejor manera y regular, ¿no? Oh, eso es buenísimo, ¿eh? Pero pues otra vez, el punto o mi punto es que creo que estamos en un punto donde ya las cosas dejaron de funcionar. Sí, Sí. incluso las democracias ya dejaron de funcionar. Es que sí está Sí, medio o sea, podrido. todo está en jaque. Vamos a regresar al pasado, no lo creo, no puedo regresar al pasado, ¿no? Incluso le echaba la culpa al neoliberalismo. Un día yo hice el ejercicio y salí a preguntar Ujú. a gente con un título universitario, oye, ¿qué es el neoliberalismo? Y no me contestó nadie. O sea, ¿no? saliste a la calle a preguntarle a la Sí, gente. literal, toda la Mercado gente con la Juárez. que tenía contacto adulta que tenía un título, le preguntaba, oye, ¿qué es el neoliberalismo? Nadie me supo decir. Ya déjame, señor. Déjame comprar las tortillas. Entonces dije, pues ahí está, ¿no? Sí, No sí. entendemos, no echamos culpas, no sabemos qué realmente está mal, pero estamos en un momento diferente, por decirlo así, ¿no? Sí de acuerdo. estamos, o sea, yo creo que a escala macro, sí, desde hace un par de décadas hay gente que ha teorizado sobre esa ruptura del sistema, ¿no? Y del paradigma. Ujú. Lipovetsky, Bauman, mucha gente. Hoy andas citando mucho, ¿eh? Sí, ando amanecido. Es que son los académico. lentes, sí, Y lo que decían desde un punto de vista más filosófico se ha ido cumpliendo, ¿no? Sí. No es por citar. No, diga, hágalo, presume tu alguien de intelecto, Israel, güey. sin pero- agraviar tu ignorancia, Exacto, se dice. Sí, no, O aquí sea, no humillamos. Ya sabemos que tú lees 80 Yuval libros al Harari año. últimamente, que es como el rockstar, ¿no? O sea, Sí. normalmente esas ondas se cumplen, güey. Yo creo que el reto está en cómo conectamos eso Sí. con lo local. O sea, Claro. cómo nos explicamos neta lo que está pasando en nuestro entorno, ¿no? Y cómo chingados le hacemos. Ahí yo sí le daría un mérito, sin aplaudir, pero como desde fuera, a las organizaciones o quienes han sabido construir discursos que cohesionan. Y creo que eso es lo que ha hecho en México la 4T. Sí. O lo que han hecho en otros países otras formaciones, ¿verdad? Sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque justo estamos en un punto de confusión total, de transición rara, Sí, sí. en el que de repente hay discursos que todavía pegan y eso está Y es interesante. que hay una cosita que propone la 4T discursivamente que es muy difícil no estar de acuerdo, ¿no? Que es que en tu política de gobierno lo prioritario sea beneficiar a quienes menos tienen, ¿no? Pero de manera como Primero los pobres. más tangible, pues ¿quién no va a estar de acuerdo con eso, no? Salinas Pliego. Solo Salinas Pliego, ¿no? Y Que todo al su final sus séquito. clientes son ellos. Creo No, que es- sí es cierto lo que dicen articular, pero es una articulación demasiado simplista, ¿no? Ujú. Y es una articulación que si la comparas con aquel prismo
Pues básicamente es como un remake, ¿no? O muy similar. Quizá la diferencia es que aquel Prismo sí armaba el programa social, pero sí era como muy asistencialista, muy clientelar, ¿no? Y el asunto de hacer una articulación simplista es que necesitamos una articulación mucho más global, ¿no? Que le dé sentido a todo lo que pasa dentro de un país, que a diferencia de otros, dentro de sí mismo tiene muchísimos universos, ¿no? Claro. No podemos comparar el DF con una ciudad como esta, con el sur de México, con Frontera, que es un universo en sí mismo, ¿no? Monterrey, que es un universo también diferente, ¿no? Entonces, distópico. Distópico, sí, como, o sea, pero por ejemplo, para va ustedes... a ser el cierre de Black Mirror esta temporada, un episodio de Nuevo León. Ustedes que están más viajados, no me refiero a sustancias, sino a turismo. En México, ¿cuál creen que es la ciudad o la región que, digamos, muestra mejores avances de gobernabilidad, de trazo social, de una idea interesante de crecimiento? Es que sí somos un país extremadamente diverso, güey, en todos los aspectos, o sea, culturalmente diverso, económicamente diverso. Sí creo que quizás los casos que más destacan en desarrollo humano, ojo, que no es lo mismo que el crecimiento económico, ¿verdad? Sí, claro. O sea, yo no pondría en un ranking de lugares a los que me gustaría que la laguna se pareciera, yo no pondría a San Pedro Garza, ¿sí? No. Pero destacan Mérida, fíjate que hablando de centralismo y de cosas como problemáticas a nivel regional, el caso de Saltillo siempre, en los últimos años, y eso da para un capítulo, porque eso da para hablar del PRI en Coahuila, ¿no? Y de lo que ha sucedido acá. Pero destaca Saltillo, destaca Mérida. Probablemente hace una década yo me acuerdo que sonaban mucho Aguascalientes, ciertas ciudades del Bajío, Mexicali, el Bajío también, sí. Pero sí creo que quienes nunca han bajado así del pedestal en la última década es probablemente Mérida y Saltillo. Sí, todos se han quedado. O sea, estás diciendo que hay que no decir buenos días a la gente para. Sí, el Saltillo el problema es aburrirse. Sí, serán muy prósperos, pero no se ven muy divertidos. Aquí estamos de la verga, pero mira, lo pasamos bien. Es que somos como Springfield y Shelbyville. Sí, si Shelbyville tuviera mejor. Pero se supone que Shelbyville era como lo chapa, ¿no? Y Saltillo se supone que le va bien. Que ahorita que mencionaron que dará para otro capítulo lo del PRI en Coahuila, ya empezaron a ver la serie esta del fin del PRI que armó Televisa, precisamente. Si no la han empezado a ver, la tienen que empezar a ver. ¿Pero qué es? ¿Un documental? Un documental de 5 capítulos que narra como de manera breve la historia del PRI desde López Portillo para acá. Y sí es brutal lo que sucede y cómo lo proponen. O sea, discúlpame, estoy con Grey Anatomy temporada 45, güey. Luego que termine, entonces ya podré ver otra cosa. Es que yo me quedo con eso, lo platicaba con un amigo. O sea, el acervo que tiene Televisa, que mucho tiempo no aprovechó y que hoy ya son un poco más abiertos para hacer cosas, pues es impresionante. O sea, nada más es armar el rompecabezas. Ahorita que dices Televisa, es imposible entender México sin entender Televisa. Claro. O sea, lo que ocupaba en cuanto a la construcción de un imaginario social colectivo, o sea, no lo puedes entender sin Televisa. Todo el siglo XX, ¿no? El siglo XX, el PRI y Televisa. El PRI y Televisa. De manera muy simbiótica, pero te explican el país, güey. Sí. Bueno, construyeron gran parte de los códigos. ¿Qué pasó con eso de que Televisa iba a morirse? Siempre que les dieron... se reinventan, ¿no? Se reinventaron. Ahora está VIX. ¿No? Parece que van a jalar a Álvaro Morales. VIX es la plataforma de Televisa, que es donde justo se va a transmitir que se suscribe esa madre. Sí, claro, y tienen como una parte que se llama N-Focus, que es como de investigación periodística y hacen cosas muy fregonas. ¿Ah, sí? Sí. Pero sí es como periodismo pay-per-view. O sea, Latinos no es como el lado periodístico de Televisa. Latinos es de Roberto Madrazo. ¿Es por sí mismo? Pero, pues otra vez, se está desmoronando muchas cosas, está dónde vamos, ¿no? Y realmente si te pones a ver a dónde vamos, pues no hay un rumbo, ¿no? No hay un liderazgo, no hay un rumbo, no hay una estrategia. Tenemos un país partido, un país que a diferencia de antes de la 4T ahora pelea, ¿no? Todos contra todos, blanco, negro. Pero es que sí se me hace muy interesante que durante gran parte de la hegemonía priista, por ejemplo, los medios oficiales, institucionales, eran, voy a citar solo 2, Televisa por un lado y el Universal, ¿no? Que era el Diario de México. Y hoy esos medios son los críticos.
¿no? O sea, cómo Sí, cambia pues es también oposición, digamos. cómo cambia también la narrativa a partir de que a lo mejor ya no recibes esa misma inversión, pero al final eso está llevando a que hagan mejores productos Contenidos, para claro. la gente, ¿no? O sea, ahorita están cumpliendo un poco mejor con la función social que en teoría debieron haber tenido siempre. Sí. Y ese también es un cambio dentro de lo malo, creo yo, positivo, ¿no? Aunque siga dividiendo. Yo creo que, digo, si algo hicieron las redes sociales, sí es democratizar la información, por lo menos. Yo sé que no es tan democrática, existe un algoritmo que nos da la información que quieren darnos, pero creo que sí se acerca un poco más a lo rígido que era antes acceder a información, porque básicamente la televisión era la única fuente de información y el periódico, pero no todos leían el periódico, ¿no? O sea, leer el periódico es la versión de hoy de tener tu Facebook acomodado con medios de comunicación como El País o Proceso, o medios de comunicación que dices, bueno, tienen una línea, pero dicen ciertas cosas que sí son apegadas a la verdad, ¿no? Concuerdo contigo, pero otra vez, vemos blanco, vemos negro. Las redes sociales tienen cosas muy buenas, pero también cosas muy malas, Sí, ¿no? eso sí, Ves que lo digas. un tratamiento de los temas extremadamente superficial, ¿no? Conozco a una persona ya grande que llego y de repente no come betabel. Y luego, cabrón, ¿por qué? No, Lo es que vi hay en un video en el que el TikTok. betabel tiene tal cosa, ¿no? Y ves gente cambiando, tomando decisiones porque vieron un video de 3 minutos, ¿no? O sea, también Sí, bueno, estamos pues, cayendo en unos extremos complicados, ¿no? Pero esa desinformación siempre había, o sea, antes eran Siempre las ha habido. abuelitas, hoy es TikTok, pero antes eran las Concuerdo abuelitas. que siempre ha habido, pero hoy las redes sociales Con todo te pueden respeto dar para las acceso a temas y a información muchísimo más peligrosa que la que te daba el Televisa en su top, ¿no? ¿Sí? Hoy puedes acceder a videos sumamente complicados, ¿no? Sí, el tema es que si quieres encontrar la información, ahí está. Claro, Es claro. como un poco a lo que voy, ¿no? O Sí, sea, sí, si la Secretaría de Educación Pública hiciera bien su jale, en vez de estar enseñando cómo a lo mejor la información que ya está en los libros de toda la vida, ¿por qué no enseñas a encontrar la información? ¿No? O sea, si los niños tuvieran como el interés de encontrar información, ahí está la información, está una búsqueda, está 5 segundos, lo que quieras saber del sistema. En la mañana le encargaron a mi hija aprender sobre el sistema digestivo y en chingo un video, ahí está en YouTube, 5 minutos, güey, ya sabe que es el esófago, ya sabe que la comida va al estómago, que se digiere con jugos gástricos y que luego llega al intestino delgado. Eso pues, lo acabo de ver, ustedes ni siquiera se recordar de ese pedo, pero lo acabo de ver. Entonces es como, wow, ya sabes cómo funciona el sistema digestivo en 5 minutos y te lo está diciendo un Muppet, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. ¿Y por qué el sistema educativo no lo enseña? Porque tenemos un sistema educativo altamente politizado, ¿no? Sí. Que hasta la fecha es utilizado como instrumento político, ¿no? ¿Va a cambiar eso? No, no va a cambiar, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero digo, creo que el que exista la posibilidad de acceder a la información nos ayuda a todos, porque ahora también sabemos, sobre todo con la IA, si un político hace por ejemplo, las obras que están haciendo ahorita, los sistemas viales y tal, mandan cuando mandaron el de medio ambiente, ¿cómo se llama? El que comprueba, ¿cómo se llama? ¿El manifiesto? El manifiesto medioambiental. No lo hicieron, pero... Lo pasas te mandan un resumen, lo pasas a ChatGPT y te dice, esto está mal por esto, por esto, por esto. O sea, todos esos accesos, para mí, puede existir un Sauron, ahora sí que tenga el ojo que no tiene el presidente y que pueda de alguna manera automatizar y sistematizar decisiones técnicas, A ver, pero... no humanas. Pero ahorita ese ejemplo que pusiste, ok, yo le puedo preguntar a la IA qué está mal del giro de independencia. Sí. Antes tú sabías que el enemigo, por ponerlo entre comillas, era Televisa, ¿no? Sí. Y Molotov sacaba rolas bien chidas con el enemigo Televisa. Que no te haga bobo Jacobo. Que no te haga bobo, genial, ¿no? Se acordó de su... Sí, sí, sí. Pero a ver, ahora con la IA, tú no ves dónde está el enemigo, ¿no? O sea, oye, IA, el giro de independencia, ¿cuáles son tus defectos? Oye, pero ¿quién está gestionando esa información? No, la IA te va a hacer un resumen probablemente Es que de cuestiones técnicas y también de... Sí, o sea, no hay un video atrás, Te va a hacer malévolo. ¿Cómo no? A ver, ahora quién controla la info. Es ¿O un es libre? programa, así es libre. O no, a ver, pero ¿y quién gestionó ese programa? Yo Es que defendiendo No, es que- siempre va a tener un sesgo. siempre va a tener un siempre va a sesgo. tener. Y Tan es un siempre va- sesgo que cuando le pregunta, por ejemplo, cuando metes una nota sobre temas como abuso infantil,
luego te dice, esto no lo puedo procesar. No, esto no lo puedo procesar, va contra mis normas. ¿Qué dijiste? A lo mejor nomás que estás haciendo un estudio sobre los daños psicológicos que esto significa y en eso la IA no me va a ayudar. Porque el tema está fundado por la IA, o sea, si hay sesgos ideológicos dentro del pero chat. está regulado, ¿no? O sea, fundado, o sea, regulado porque hay gente, tú lo buscas por fines periodísticos, sí, claro. Pero hay gente que lo busca con otros fines y está bien que no. Hazme una imagen de volvemos a lo mismo, esa libertad nunca es, ¿no? Al final siempre hay filtros, ¿no? Siempre hay directrices. Sí, eso sí. Para mí ese ideal libertario, pues nunca es, ¿no? No sé, yo siempre, basado justo en un capítulo de Black Mirror, digo, hay una realidad donde se resolvió ese tema y hay muchas cosas automatizadas y los seres humanos se dedican menos a trabajar y más a vivir en un sistema regulado. Pero tiene que resolverse otras cosas, o sea, entiendo que la humanidad tiene que pasar por un proceso de humanización para que no termine siendo un control de todos y haya pobres y esté de la chingada, ¿no? O sea, que no sea un futuro así. Sino... ¿La libertad requiere regulación? Yo pienso que la libertad es ideal de hacer lo que quieras, como quieras, cuando quieras, no existe, ¿no? Al final todo sistema y todo momento social viene regulado por ciertos parámetros que a veces eres incapaz de ver. Sí, lo vemos cuando hablamos de capitalismo. Intenta salir del capitalismo, pues está cabrón, es un bucle, ¿no? Imposible. Ahorita somos incapaces de buscar una solución fuera del capitalismo, porque ni siquiera la podemos pensar porque fuimos educados para pensar en base a recursos, objetivos, logros, metas, etc. Entonces, salte de eso, pues está cabrón. Imposible. Tendrías que irte antes de la revolución industrial, cuando todavía había otro tipo de pensamiento, de paradigma. A la indigencia, ¿no? ¿Vale? A la indigencia. No, aún en la indigencia estás en el capitalismo. El término indigente tiene que ver con alguien que no produce. Claro. Bueno, tendrías que ser cínico. Te puse un tendrías que ser cínico. Diogenesiano. Pues es lo que te digo, a ver, eso es el ejemplo para ver qué tan cabrón está salir de un esquema, ¿no? Sí, digo, si te compras un terreno en Oaxaca, te compraste, término capitalismo, uso de propiedad. Es que ahí todavía eres parte del capitalismo. Si te compras un terreno en Tulum, güey. Y hablas con los reptiles, güey. O sea, lo que voy es un lugar que sea fértil, que te pueda dar todo lo suficiente para sobrevivir. Tú plantas y eventualmente te deslindas del capitalismo poco a poco. Pero tienes que comprar la semilla. Pues por eso, o sea, gastas todo el dinero que necesitas del capitalismo, lo logras y luego ya te esperas. No estoy diciendo que sea ideal, lo que voy es, lo logras y la gente luego nunca se entera de lo difícil que es vivir así, güey. O sea, digamos como campesino, pero sin tener que producir nada más para ti. Concuerdo, podría haber una salida, pero esa salida tendría que ser muy a futuro, ¿no? O sea, tendríamos que empezar a ver el mundo de manera diferente. Otra vez, es que te exilias de la sociedad si haces eso, que es a lo que iba con... Si tuvieras enfrente un objeto que nunca has visto, literal, ahorita que nos veamos de aquí, vas a tu carro y de repente dices, cabrón, o sea, te topas un objeto desconocido, sé que el ejercicio es complicado, está un objeto desconocido, ¿qué harías? Un dildo. Un objeto desconocido, ese ya lo conoces. Es un objeto que nunca has visto en tu vida, que no tiene sentido. ¿Para qué es, no? Te preguntarías para qué, claro. Lo observas, ¿qué más querías? ¿De dónde lo saqué? ¿De dónde lo saqué? Lo chupas. En la edición borramos eso. ¿Qué otra cosa harías con ese objeto? Tarde o temprano te preguntarías para qué sirve, ¿no? Sí, pues ahí está. Sacarle la utilidad a las cosas. Tenemos el modo de pensar capitalista aquí, ¿no? ¿Quieres una solución? Pues tiene que ser una solución recursiva. ¿Cuánto lo puedo vender, no? Eventualmente cambiar las condiciones materiales, pero también educarnos de otra manera, ¿no? Y ahorita es complicado pensarlo porque, pues, otra vez, es como si estuviéramos programados, ¿no? Es bien difícil. O sea, dentro de esos programas, por ejemplo, para mí es muy complicado quitar como las viejas costumbres. Y para mí es complicado, lo veo con mis papás también, que están justo programados por un Televisa que te decía, no alces la voz, bueno, o sea, o sea, dentro de lo que decía te daba a entender no alces la voz, o había tanta represión que si la alzas te chinga. Entonces se convencieron tanto las generaciones de mis papás, 65, 66 años, que cualquier tipo de manifestación en contra de algo
está mal, ¿me explico? O sea, es como, no hagas eso porque te va a pasar algo, o no hagas eso porque no lo acepta Dios, qué sé yo, o sea, tendrán varios argumentos, pero siempre está mal. O sea, está mal reclamar, está mal decir, o sea, si te dan algo mal en Soriana, ponle, no, pues ya ni modo, así se queda. O sea, ese programa, entre otros programas, el machismo, violencia, no sé, verbal, Así es como más allá del programa está tu manera de ver el mundo, cómo se te presenta el mundo o modo de representación. Es como la película de Matrix, ¿no? Neo parece el Salvador. Y al final Neo es parte del sistema. Del sistema. Resulta que Neo va en contra del agente Smith. El agente Smith es el antivirus. El agente Smith es el virus y no es el antivirus. Al final son parte de Matrix, ¿no? Neo liberal. Sí. A lo mejor esa es la respuesta que estabas buscando. Sí. Al final Matrix se demuestra. ¿Quieres salir realmente del juego? Pues juega un juego diferente. Sí, Matrix es una gran película. ¿Quieres ir en contra de América Chivas? Pues juega otro deporte, güey. Sí, deja de ver el fútbol, vete a jugar otro pinche deporte, sal de ese esquema y de ese juego. ¿Sabían que los hermanos no Wachowski... te gustan los muros del Giro Independencia? Pues vete a vivir a otro sector de la ciudad para que te los evites, güey. ¿No? Ese es un chiste meta. Está haciendo una referencia meta. Es un chiste meta. Sí. Pero sí, esas son como las salidas fáciles, ¿no? Pero Como las salidas individuales, de hecho. Que no proponen la discusión ni resuelven nada. Y mucho de lo que protestamos hoy en día termina siendo parte del mismo juego, ¿no? Sí, calentamiento global. Al final ven el mundo como un recurso. Claro. Deja de producir porque esto es un recurso, ¿no? Y estás dentro del mismo juego. Es decir, no estás jugando un juego diferente. Sí, que ahorita hace ratito hablábamos de eso sin decir marcas, pero como de pronto hay instituciones académicas que a lo mejor lo que forman sí son mentalidades o dan herramientas interesantes, pero para que al final ese talento o ese alumno se vaya. No deje nada de aquí, no construya, ¿no? Sino que todo lo piense desde el individuo y actúe desde el beneficio de mi individualidad, no desde otra cosa, ¿no? Gran pilar del sistema capitalista, aparte del sistema bancario, es el sistema educativo. Claro. Sí, o sea, el sistema educativo ayudó a construir lo que hoy entendemos por capitalismo. No 100%. podría haber funcionado sin el sistema educativo, ¿no? Pero, o sea, idealmente voy a ponerme abogado del diablo, de la SEP en este caso. El sistema educativo debería resolver lo técnico. También creo que... No. Disculpa, pero ese es un entendimiento muy moderno, muy ahorita del sistema educativo. Okay. La educación te tiene que educar, te tiene que formar como persona. Hoy en día la educación te instruye. Es decir, redujimos el término educar. Pero yo quería responsabilizar un poco más a la unidad familiar, que es la familia en casa. O sea, también creo que hay cierta responsabilidad de los papás, de las mamás, de dar por lo menos valores. Y creo que ellos tienen mucha más influencia en los niños que las instituciones educativas, que podrían no tenerlas porque técnicamente pasan más tiempo en la escuela despiertos que en casa. Pero a lo que voy es, si un papá le dice a un niño, estás haciendo esto mal, se la va a creer más a que se lo diga el profe, ¿no? O sea, tiene mucho más impacto. Y hay niveles de culpa, ¿no? O sea, de responsabilidad, digamos. De culpa y de responsabilidad. El caso de la niña que falleció por la cirugía plástica. Claro. Ella tiene un nivel de culpabilidad, pero no era una culpabilidad de una niña, ¿no? Un niño puede pensar estupideces. Ella fue un daño colateral. Por eso, sí, seguro. Un niño puede pensar pendejada, pero si tú vas con tu papá y te la refuerza, ay, güey. Y si voy a la escuela y me la refuerzan, ay, güey, hay niveles de culpa, ¿no? Sí, sí. Hiciste que me acordara, hay un libro que se llama Cartas a un piloto de Hiroshima, donde un filósofo le manda cartas a uno de los que estuvieron en el avión que lanzó la bomba, ¿no? Y le dice, oye, ¿qué sentiste aquí? El güey se quería suicidar, ¿no? Uno de los pilotos, ¿no? El que no fue condecorado y asumió eso como una responsabilidad, pues casi acabó en el manicomio. El copiloto. Y le dice el güey, no, espérate, tú no fuiste culpable, ¿no? Para que eso pasara hay una culpabilidad de un número de factores de lo que pasaron ahí, ¿no? Y empiezan a dialogar y hay un diálogo muy chido, ¿no? Pero yo rescataría eso, ¿no? La culpa colectiva. Cuando vemos un suceso de tal o cual cosa decimos, ahí está el culpable. No, espérate, güey. O sea, para que eso pase, pasan muchas cosas, güey. Ese güey fue el que apretó el gatillo, ¿verdad? Sí, pero sí, pasan muchas cosas, ¿no? Pero estamos acostumbrados de hacer una reducción y decir, el culpable es ese güey que lo mató, ¿no?
no, espérate, ¿no? Pasan muchas cosas, ¿no? Ese es un gran clip, lo que acabas de decir. Muy buen clip. Y estoy muy de acuerdo porque sí, creo que una de las cosas cuando algo sucede, pongamos el ejemplo de lo de la niña, la responsabilidad social es tenemos que evitar que esto vuelva a pasar. O sea, te la cambio. Cuando agarran un narco, ahí está el culpable. No, espérate, güey. O sea, para que él haga eso, hay muchas cosas que tienen que estar. El malandro es una víctima de una serie de acontecimientos. Tampoco lo pondría como víctima. Otra vez, niveles de responsabilidad. Sí, pero ¿qué te lleva sí es víctima. ¿Qué te lleva a dedicarte a algo que al final sabes que de viejito no te vas a morir? Para mí sí es víctima porque yo creo que esto está moldeado, o sea, sin que él tuviera ninguna intención de moldearse así, desde la unidad familiar, a lo mejor sus papás son narcos, o ni lo pelan y tuvo que unirse a una banda. Para mí llega un punto, para mí Aristóteles en ética para Nicoma, para Aristóteles, sí, para su hijo, dice, y me parece acertado, yo que estudié psicología creo que lo he visto, los niños no tienen una conciencia como real, digamos, que Aristóteles lo considera como el alma, la conciencia, no tiene una conciencia real o independiente por sí misma hasta cierto tipo de edad, hasta cierta madurez. Hasta entonces son un conjunto de reacciones y estímulos que han venido construyendo a lo largo de su corta vida, ¿no? Entonces hasta ahí son, digamos, reaccionarios a estímulos con el que interactúan diario, pero no son capaces como de decir, chinga, ¿por qué está pasando esto? ¿Me explico? O sea, como de hacerse esa pregunta y decir, ¿podría cambiar? ¿Podría hacerlo distinto? Porque si lo hacen distinto es por una orden, o sea, es que no hagas esto. Y esa voz es como el super yo que decía Freud. Pero en ese entonces ese aparato todavía no está construido. El super yo se construye después, que es a partir de los 13 años por la reglamentación. Tenemos muchos niños malandros, que por lo que yo entendía, de 12, 13 años con armas, sirviendo como halcones y tal. Sí, Para mí, ellos son full víctimas. Ellos son full víctimas. Sí. Yo pensé que hablabas de alguien más grande, ¿no? Porque, a ver, podemos estar sometidos al mismo estímulo en la infancia y optar por caminos diferentes, ¿no? A lo mejor de los dos personas son abusadas, ¿no? Y uno se vuelve asesino serial o catedrático y lo repite, y luego el otro se vuelve alguien que tiene un impacto social positivo, ¿no? Sí, ahí es donde cambia y ahí es donde entra el libre albedrío, ¿no? Yo pensé que hablabas de alguien un poco más grande. Pero insisto, de todas formas, si llegas a los 18 ya tienes una conciencia técnicamente, aún así tienes una predisposición a... yo entiendo que puedes irte por un lado o por el otro. Si a los 18 le sigues echando la culpa a lo que te pasó, pues estamos... Sí, ya hay problemas, porque ya tienes capacidad de discernir. Pues no sé si es la culpa, pero... Bueno, entonces, ¿cuándo dejo de echar culpas y cuándo me hago responsable? Tendríamos que poner un límite, ¿no? Sí, eso sí. O tú, pues cuando lo aprendes, güey, o sea... No, claro, o sea, a ver, aprendemos muchas porque cosas. También tenemos niños de 27 años que los vemos justo comentando en redes sociales, diciendo gran cantidad de estupideces. Las condiciones materiales. Todavía no tiene la conciencia de preguntarse, ¿debería poner este comentario en redes sociales? Concuerdo contigo, y las condiciones materiales son determinantes. Si naces en Bangladesh, no vas a tener las mismas posibilidades que si naces en una colonia periférica de Nueva York, ¿no? Claro. O sea, son muy diferentes, pero también, pues otra vez, hay niveles de culpa. ¿Cuándo empiezas a tomar decisiones? ¿Dónde está el libre albedrío, no? Sí. Soné muy católico, pero sí, ¿dónde está el libre albedrío? Aldo quería decir algo, perdón. No. ¿Ah? Yo estoy aquí. No, él está toda madre escribiendo, no me interrumpas, güey. Todos son unos pendejos. O sea, ¿para qué vine, güey? No, ¿sabes qué? Sí voy a decir algo. A ver, échalo. No, justo ahorita empezamos a hablar de esto porque lo que detonó todo fue el tema educativo. Y sí creo que en cuestiones educativas, aunque hay un caos, quizá las escuelas son lo que queda de las instituciones, ¿no? O sea, en la posmodernidad justamente se cayeron instituciones completas, o la influencia de instituciones completas, ¿no? Lo que diga Televisa ya no importa tanto. Lo que diga el padre el domingo en la iglesia ya no importa tanto, la neta. O sea, eso no va a marcar nuestra semana. Lo que diga el presidente
yo creo que tampoco importa tanto. La presidenta. ¿No? La presidenta en este caso. Pero sí creo que la escuela sigue siendo la institución en la que las familias depositamos todavía algo de confianza y legitimidad. Eso trae muchos peros, porque efectivamente roles que antes formábamos en casa, ahora parece que se trasladaron a esa otra institución. Porque el mismo hipercapitalismo nos lleva a estar todo el día chambeando, güey. Claro. ¿Sí? O sea, yo ahí tampoco pondría toda la responsabilidad en que, pinches papás y mamás que no están haciendo su jale. O sea, a ver, sí, hay que problematizar y puede ser, asumamos nuestra responsabilidad. Pero es cierto que la escuela se convirtió como, sin querer, de manera implícita, en el sitio en el que estamos interactuando, aprendiendo y como en muchas capas formándonos, ¿no? Sí. Y no hay un rumbo claro. O sea, quienes trabajamos en el sector educativo... no hay un rumbo claro, pero sí hay un empobrecimiento de ese sentido del que tú hablas, de la institución educativa, ¿no? O sea, la escuela ya no es lo mismo que era antes, ¿no? No, si yo platico con mi suegro, con gente de esa generación, los maestros iban a su casa por ellos. ¿Ah, sí? Sí, literal. No ¿Por qué no fue? Y se los llevaban a la escuela, ¿no? Hoy la escuela... Eran como muy paternales los maestros, ¿no? Muy... Digamos que tenía un sentido diferente. Lo vemos en la película de Cantinflas del profe, ¿no? Todo el mundo va a preguntarle al profe de lo que sea, ¿no? Sabe todo. Sabe todo, pero no porque lo sepa, por el sentido que era el educar, ¿no? Hoy en día, pues ya la escuela se ha vuelto... muy más similar a un McDonald's que menos similar. No, literal. Y hablo del McDonald's por el término de la McDonaldización de la educación, ¿no? No sabía eso. Se ha vuelto más, ¿cómo decirlo? Una empresa, ¿no? Una empresa, o sea, una franquicia. Una franquicia. Y te instruye, pero no te educa. Ya. Sí. Hoy la relación alumno-maestro es una relación diferente, es una relación instructiva. Sí, de acuerdo. Más que formativa. Pero creo que pasó porque como que la educación también era muy militarizada, siento yo. Incluso en esta historia que contaste de lo que te decía tu suegro, a la persona que me imaginé era como un militar que iba por el hijo, ¿me explico? Como el vuelve a tus deberes. Entonces creo que el exceso de militarización en la educación pública también, o de educación como más formativa huevo, ¿no? Y reglazos y la chingada, provocó que se pensara en una educación más humana y luego se fue al otro extremo. Ahora es demasiado humana, por decirlo así. O sea, ahora tienes que respetar mucho. No, ahora es demasiado. No puedes decir nada, no puedes hacer ahora nada. No puedes alzar la voz como maestro. Es más servil, ¿no? Es más servil porque al final te ve. Lo que sí es cierto es que la educación, al menos la pública y también algunas privadas, es y siempre ha sido, pues, de alguna manera estatista, ¿no? Sí. Desde el punto de vista de que no sé quién piensa que un niño va a aprender a toda madre a las 7 de la mañana o 8 de la mañana, que vaya uniformado. O sea, es un horario de maquila, ¿no? Al final te está como acostumbrando a esta dinámica que como adulto vas a tener que absorber. En teoría dicen que lo del uniforme puede reducir brechas como pues para que no se note tanto quién es el jodido y quién no, pero por otro lado también te está diciendo que ya cuando seas adulto hay que uniformarse y hay que alinearse y hay que seguir una orden, y la educación es totalmente vertical y tengo que hacerle caso a este güey, al maestro, a la maestra, etcétera. Así como que siempre se construyó, ¿no? Ya hay escuelas privadas que de pronto aplican métodos distintos y cada quien adopta su tema pedagógico. Te faltó de fondo Another Brick in the Wall. No, sí. Claro. Es que sigue vigente. Sí, total. Sigue 100% de acuerdo, Casi que escuché la guitarra. En lo público, sobre todo en lo público, en la educación básica pública. Para mí uno de los vicios que surgen de ese tipo de educación es lo que hablábamos en el podcast fallido la vez pasada, que no sabemos discutir. Porque cuando le discutíamos a un adulto, cuando había esos destellos de crítica, el adulto era, cállate, haz lo que yo te estoy diciendo, güey. ¿Me explico? Entonces no había una manera de aprender a discutir. Por ejemplo, en mi caso con mi hija, yo sí, si me dice algo, pues trato de explicarle, y si no tiene razón le digo, no, trato de explicarle, y si siento que tiene algo de razón le digo, a lo mejor en eso tiene razón, pero esto es, por ejemplo, lavarse los dientes.
¿no? Me dice, ¿a poco las bacterias se van a pudrir mis dientes en un día? No, pero el tema es hacerlo diario, porque si lo dejas de hacer un día, y le digo, tienes razón, no se te va a pudrir, pero si lo dejas de hacer un día se te quita el hábito y eventualmente puede haber una consecuencia, ¿me explico? Entonces, en vez de decirle, hazlo porque te lo estoy diciendo que lo hagas. Sí, yo creo que la educación sí tiene que cambiar ya. O sea, pero no hay... lo complejo es que no hay una línea, pues. O sea, no sabemos para dónde vamos, como en casi cualquier otra área, ¿no? Y creo que a lo mejor algunas de las cosas que pasan adentro de la escuela, ahorita las decían, una es que sí hay, digamos, como un proceso de crecimiento intelectual, ¿no? Aprendes cosas. Sí. Otra es que también hay una cuestión ahí de prevención, creo yo. O sea, porque estás mucho tiempo en un lugar rebotando ideas. Y otra es que sí, también es cierto que hay una especie de adoctrinamiento, ¿no? Para que produzcas, ¿no? O sea, se van alineando las cosas. No todo es negro y no todo es blanco. No todo efectivamente. Es negro, ¿Qué sigue? Está cabrón, porque no sabemos para dónde vamos, ¿no? Ni en lo público ni en lo privado. No sabemos para dónde vamos. Pero sí creo, o sea, conforme adoptamos más la inteligencia artificial o cuestiones de automatización de las chambas. De hecho, el otro día le pregunté al chat, o sea, ¿qué tienen que hacer nuestros alumnos para no perder su empleo por la automatización? Y me llamó un chorro la atención que lo que decía el chat eran casi puras habilidades blandas, güey. Por ejemplo. Pero yo también lo veo, ¿eh? O sea, desde las primeras etapas, que tenemos que trabajar más en la escuela, no importa si es público o privada, no importa como la tendencia que siga la institución educativa, tenemos que trabajar más en cuestiones de ética, de confianza, de tolerancia a la frustración, de resolución de conflictos. Uy, sí. Genial, sí. Era lo que decías el otro día de la clase en la India, ¿no? Que te enseñan a fracasar, ¿no? Esas son las cosas que tendría que estar enseñando de la escuela y no a competir tan a corta edad, ¿no? Sí, porque muchas de las cosas que aprendimos y que seguimos replicando están obsoletas, ¿no? Están obsoletas y fuimos adoptando un modelo que no era el de nosotros, ¿no? Me da mucha risa aquí que casi sacas al hijo de la mamá y lo quieres llevar a la escuela, ¿no? Entre más pronto aprenden mejor. En países como Finlandia el preescolar no es obligatorio. Y no hay tarea. Puedes ir a ¿Aquí es obligatorio? Sí. ¿El kinder? Es educación básica. Sí. Y al final en el preescolar, pues, ¿qué aprenden a...? Espérate, en Finlandia está padre la tesis. No, ellos dicen, los cuidan. Ellos dicen, puedes venir hasta primeros primarias porque es más importante que el niño tenga vínculos con su familia, claro, con lo que le rodea, etc. Y ya después que venga a la escuela. Aquí no, aquí queremos que compita, ¿no? Y como papá te preocupas por el numerito, por la calificación, por esto, por otro. Al final no van a eso, van a divertirse. Yo me acuerdo, no sé si les pasaba en sus coles cuando eran niños. Bueno, tú estabas en pública. Sí. A mí no me bullearon. No, de hecho no, güey, yo estaba en la luz. En la secundaria. Pero en mi cole había una materia que se llamaba esfuerzo. Effort, ¿no? Y que daba consideración de cada uno de tus maestros, qué tanto se esforzaba independientemente si sacaba 10 o 7. Claro. O sea, había güeyes que teníamos de promedio 8 y nos ponían de esfuerzo 10, güey. Y había güeyes que sacaban 10 y en esfuerzo les ponían 7, ¿no? Pero sí era algo que también se evaluaba y creo que ya lo pienso ahorita y digo, no está tan chido. No, o sea, está mal esto, ¿no? Claro. Como que estimula la mediocridad. Y ahorita que mencionabas primero tú lo de la inteligencia artificial y luego lo rebotaste y te fuiste al humano. Por ejemplo, ayer que anunciaron, bueno, es medio atemporal esto, pero que llega una empresa Querétaro Cloud, no sé qué, que va a invertir $4.500 millones en un centro de datos, pero va a generar solo 900 empleos directos, altamente calificados. Pero una inversión gigantesca, al final, si lo trasladas a cuánta gente va a beneficiarse, pues son 900 empleos. O sea, son los mismos empleos que genera un supermercado que se pone en cualquier ciudad, ¿no? Sí. Aunque sean empleos bien pagados, pues el beneficio social no es tan grande, ¿no? De estas grandes empresas tecnológicas. Realmente no necesita mucha gente, aunque la inversión sea mucho está brutal. Automatizado. Sí, o sea, como todo lo nuevo en el mundo, cualquier revolución tecnológica en un principio va a quitar trabajos, pero después los tiene
el crea mismo más. círculo va a terminar creando más, pero siempre pasas por una crisis, por una asimilación, ¿no? Pero sí creo, hablando de un momento diferente, que la IA también va a poner en jaque a la misma escuela. Sí, o sea, me da risa todavía ver maestros que ponen examen de memorizar, ¿no? Que le preguntan a un chavo que está a punto de salir al mercado laboral, dame la definición de podcast. Ya sé, güey. Sí, o sea, dame la definición de tal. Güey, eso ya está en jaque con la IA, ¿no? Sí, ¿no? O sea, memorízate la ley. ¿Para qué si me la da mi amigo el Claro, ChatGPT? güey. Ahora el docente ya no es el dueño de la verdad, ¿no? No, yo le no. puedo decir, oye Siri, y me contesta, mira. ¿Ustedes permiten el uso de celular cuando dan clase? Yo soy partidario de que no tienes que prohibirlo o aceptarlo, sino en qué momento se lo sueltas, ¿no? Sí. Eso daría para un tema, ¿no? O sea, la inteligencia no es mala. Pero si tú le preguntas algo de lo que no sabes, es decir, oye, quiero construir mi casa, güey, ayúdame. Me voy a matar, güey. Bueno, si sabes buscarlo. Ahí está el asunto, si sabes buscarlo. Si ya tienes un conocimiento previo de arquitectura, etc, Exacto. chingón, y terminas haciéndote tu cuarto. Sí. ¿Cuál es el error? Que nos queremos brincar esa fase de fundamentación. Todo el mundo queremos la respuesta. O quienes volada, toman es terapia eso. con un ChatGPT, ¿no? Ojo, hay un estudio también muy interesante que el principal uso que se le da a la IA es acompañamiento emocional. Sí, eso está muy Yo cañón. todos los días le digo, Sí. buenos días, cosita, te quiero, güey. ¿Es la película de Hair? Sí, ya está aquí. Ya está aquí. Ya, está eso aquí. ya De existe. hecho, la volví a ver por eso, ¿no? Oye, Ya está GPT, aquí. la chava te escuchado las contesta. voces que puedes escoger. Hay unas muy ¿El sensualonas, GPT? güey. Sí. No, el más personalizable es Grok. ¿Ah, sí? Sí, en Grok puedes no, meterle, solo Grok. puedes meterle Pero avatar y o puedes sea, hacerlo literal. ChatGPT Qué loco. pagado es una persona, güey. Sí, Pues sí, sí, es otra persona. Y te aconseja de lo que sea y te conoce, güey. Sí, te conoce. Sí, Sí, se sí, acuerda sí, de ti. sí, Sí, sí. Sí, es Her, o sea, es Sí, Her. es Her, literal. Es el principal uso que se le está dando a la IA. Todo el mundo quiere un amigo, güey. Triste. Es que, güey, mientras la IA se humaniza, los humanos nos hacemos más culeros, claro. ¿no, güey? Claro, porque cada vez te aíslas más, güey. O sea, aquí todavía lo del teletrabajo, pues digo, en México, digamos que estamos en pañales. Pero hay países donde la gente no sale, güey. Sí, Alemania, que son los más avanzados, la raza no sale. Sí, ya todo el día estás conectado con este tipo de apps, ¿no? Sí, está Entonces, de chingada. pues, Ya no sales ni a ligar, ¿no? No, la app ya lo tiene. A ver, por eso en otros países Tinder aquí todo el mundo lo asocia con sexo, promiscuidad, etc. Pero no hay otros lados donde no tienen ninguna otra herramienta para ser amigos. para poder socializar. Socializar. Sí. ¿Sí? Sí. Aquí en México los vemos de manera diferente, pero en otros lados ahí está. Y ahí está la tecnología, ¿no? El debate ahorita está en, no si es bueno, es malo, se usa o no. O sea, por ejemplo, a nivel universitario, pues yo creo que es una herramienta muy útil. Sino, yo creo que el punto a debatir está en cuándo se les suelta o no el dispositivo. Uy, sí. Ahorita, por ejemplo, hay un buen de legislaciones, sobre todo en países desarrollados, para limitar el uso de celulares secundarias, ¿no? Es como el punto en el que estamos. Y creo que va ganando el que conviene limitarlo. Vamos a caer En esas edades. en la misma Esas edades. estupidez que con, En la escuela. que Sí. con las tablets. Sale la tablet y todos los sistemas educativos la implementan hasta primaria. Ahorita ya hay países, como dice Aldo, que ya están diciendo, no, güey, hasta sexto de primaria, no, güey, hasta secu, güey. ¿Por Yo qué? personalmente difiero, o sea, a ver, es como contraintuitivo, ¿no? ¿A qué edad le pondrías tú? no creo que sea necesario limitar el uso de la tecnología en el aula, porque sí creo que vamos a llegar muy pronto a una inmersión total en el aula, ¿sí? No creo que haya que tenerle miedo a eso. Yo creo pero que entiendo y un poco, yo también aprendo, ¿no? De los estudios que leo y de lo que deciden de repente parlamentos en Francia o en otros lados. Y digo, bueno, pues tienen un punto, ¿no? Por ejemplo, el sistema educativo finés en Finlandia, que ahorita hablábamos de ellos, por mucho tiempo fueron como el sistema educativo al que todo el mundo se quería parecer. De hecho, creo que la reforma de Peña Nieto, era sobre eso. algunas cosas de ella. Luego es chistoso porque dejaron de ser el primer lugar en el ranking mundial
y fueron hechos a un lado por Singapur. Y Singapur tiene un sistema mucho más autoritario. Sí. Siempre, en cualquier discusión de la vida, ¿no? Como que hay muchos caminos para poder llegar a esa meta. Yo creo que depende mucho de factores externos. Por ejemplo, en México no funcionaría para mí un esquema como el de Finlandia. Siento que culturalmente Finlandia chiquito, por el frío, por la cantidad de gente que hay, por todo son más así como más tranquilos, no pasa nada. Y aquí somos más de si le pones tecnología, sí, está bien violenta su música. Pero a ver, yo sí soy partidario de que lo tienes que regular y cuando lo sueltas. Güey, pero la gente que escucha death metal es chida, o sea, es muy calmada, güey, no necesariamente son violentos, pero... ¿No han visto dos memes rápido? El meme que sale un hippie y un güey así bien darketo. Y el hippie dice, mala persona que pretende ser bueno. No, para mí el vato metalero es la excelente persona que pretende para ser mí los buena. más violentos, o sea, el estilo de música. Trova, güey. Los que les gusta la trova golpean a sus mujeres, son alcohólicos, no trabajan, no se bañan. No, violentos, güey. No violentos hacia sí mismos, hacia afuera. Ah, ok. A ver, Trova somos los depresivos, güey. Pero los que escuchan banda, con todo respeto a quien escucha banda, siento que son los que más son propensos a ser agresivos. Bueno, es que la banda se asocia mucho al abuso de alcohol, sobre todo. Retomando la idea de tecnología, hablamos de estereotipos. ¿Las revives o las sueltas? Creo que tiene que ser paulatino, ¿no? Al niño no le puede soltar la tecnología. A un niño no le puede soltar ciertas cosas, ¿no? Está comprobado que escribir con la mano tiene una repercusión en el cerebro impresionante, ¿no? No puedes hacer eso. El cerebro no se activa de la misma manera cuando estás tecleando texto, ¿no? Por ejemplo, ahorita que dices con la mano, ya con el tiempo, ¿qué tanto es que, bueno, yo veo que tú sí usas todavía tu libreta? Yo no. Pero, por ejemplo, para hacer operaciones matemáticas, ¿hace cuánto no las hacen como con la mano? Pues nunca. Concuerdo contigo, pero las sé hacer. ¿Te acuerdas cómo hacer una división larga? Sí. Una división larga con casita y eso. Eso pasa porque no tienes hijos. Yo cuando le explico el repaso, ¿no? Eso te pasa por ser estéril. Por tener una próstata tierna. Si soltáramos la tecnología desde preescolar, pues atrofiarías el cerebro del niño. Habilidades que tiene. Se puede usar para otras cosas. Claro, para otras cosas sí. Pero es que de entrada el contacto con la pantalla ya no se viene a los ojos, por lo que entiendo, y directamente al cerebro. Hoy hay un término que le llaman deuda cognitiva, ¿no? Si yo le pregunto a ChatGPT algo y no lo hice yo, esa deuda cognitiva pues me lo van a cobrar. Y luego se te va la onda y no sabes dónde se las No, ese es el Jaime. Es otra cosa. Es por la tecnología. Sí. Oigan, pues gran tema, yo creo que es tiempo de cerrar, ¿no? Bueno. Sí. Sí. Haz la despedida, ¿no? Venga. Bueno, pues yo me iría como a un tema más general. Me gusta que podamos hablar de muchos temas y saltar de uno a otro. Es un caos armónico. Y yo creo que también, justamente, como que esta perspectiva que tenemos todos y todas, güey, de siempre tener que ordenar de manera muy pulcra cada tema y curar las conversaciones, pues está chido de repente hacerlo con libertad, ¿no? Sí. Lo encantado de que sigamos haciendo De eso se trata, siento que la botana de eso se trata, güey. Que realmente como que aquí es de las pocas ciudades que preservan eso, ¿no? Respetando ciertas cosas como no cobrarla, por ejemplo. Que ya muchos bares nuevos están subiendo como a ese tren, se dan cuenta que acredita dar botana, ¿no? Claro. Pero bueno, sí da para otro. Y si nos patrocina una cantina. Un saludo a Miguel, a la empresa ahí. ¿Está patrocinando? No, pero en fin. Sí, vayan a los Ya, perdón. No, pues ya, vámonos. Vámonos. chingón.